delante de ustedes en este momento para traer la palabra de Dios en esta mañana. Hoy es el cumpleaños de nuestro pastor, ¿lo sabían? Lo felicitamos en el nombre del Señor y le damos las gracias por esta oportunidad de estar aquí para traer la palabra de Dios. El título de nuestro mensaje, de nuestro sermón en esta mañana, es Irreprensibles en Santidad. Y el texto bíblico en el cual nos hemos basado para nuestro sermón es Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 11 al 13. El texto va a aparecer aquí en la pantalla. Dice así la Escritura: Ahora pues, que el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús nuestro Señor dirijan nuestro camino a vosotros, y que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con vosotros, a fin de que Él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Es palabra de Dios. ¿Sabían, hermanos, que los cristianos tenemos Netflix hace ya casi 17 siglos? Netflix es un stream muy popular entre nosotros, pero los cristianos tenemos Netflix hace ya 17 siglos. Aquí está Netflix. Aquí hay historia, aquí hay acción, aquí hay suspenso, aquí hay poesía, drama, romance. Este es nuestro Netflix. Y es maravilloso, hermanos, que esta escritura, a diferencia de otras religiones que cuentan que sus libros llegaron una noche que de truenos que descendió del cielo, una nube rodeada de luz, la palabra de Dios ha sido revelada a nosotros a través de escritos de los hombres normales y comunes igual que nosotros, a través de cartas, a través de historia, a través de los escritos de los profetas, a través de poesías. Y es por eso que en esta mañana nosotros hemos escogido para traer esta palabra de Dios, una de las cartas. Ni Pablo, ni Pedro, ni Juan se dieron cuenta, ni sabían que en ese tiempo, en esos años, cuando escribían esas cartas a las iglesias, esos documentos iban a ser parte de nuestro Netflix, de nuestra escritura, ¿ok? Donde nosotros tenemos la guía claro, nosotros a veces vemos más Netflix que leemos la Biblia, pero es interesante cómo Dios ha revelado su palabra a través de cosas comunes a nosotros. ¿Qué cosa hay más común que una carta de una persona a otra? Pues así se trata la primera carta a los tesalonicenses. Y vamos a hablar del contexto de esta carta. Vamos a hablar de esta carta de Primera de Tesalonicenses para ubicarnos en la importancia, contexto histórico y social de ese tiempo. Fue escrita esta carta por Pablo desde la ciudad de Corinto a mediados del año 50 después de Cristo. El nombre de esta ciudad es Tesalónica, que era el nombre de la media hermana de Alejandro el Grande. La ciudad de Filipos lleva su nombre por Filipo, el padre de Alejandro. Y Tesalónica era una media hermana de Alejandro. Ellos acostumbraban a poner nombre a las ciudades de sus familiares. La iglesia de Tesalónica fue establecida por Pablo en su segundo viaje misionero. La carta surge del gozo de Pablo de recibir noticias de la iglesia por conducto de Timoteo y Silas, a los cuales él envió desde Atenas mientras seguía viaje hacia Corinto. Es una de las cartas escatológicas del Nuevo Testamento. Como parte de la enseñanza que el apóstol tuvo cuando estuvo con ellos fundando la iglesia, él parece que abordó temas de la segunda venida de Cristo. Y los hermanos de Tesalónica parece que quedaron con muchas dudas al respecto de la segunda venida de Cristo. Y ese es el motivo por lo cual Pablo se preocupa, después estando en Atenas, en viaje hacia Corinto.
y envía a sus fieles colaboradores hacia la ciudad de Tesalónica porque él quería saber cómo estaban los hermanos. La preocupación de Pablo por las iglesias que iba fundando. Y ese es el motivo de esta carta. Los creyentes de Tesalónica tenían dudas, por ejemplo, tenían dudas de creyentes fallecidos, cómo iban a participar los que murieron de la gloria del Mesías cuando viniera. Tenían dudas. También tenían dudas respecto a la inmediatez de la segunda venida. En ese tiempo, los hermanos y los apóstoles predicaban que el Cristo iba a regresar pronto. Y ellos tenían dudas. Oye, ¿cuán inmediato será el regreso de Cristo? ¿Será el próximo año? ¿Será dentro de 3 meses? Y ellos tenían dudas, y Pablo escribe esta carta con ese sentido de enseñarles y aclararles sus dudas. También en la iglesia de Tesalónica había creyentes que estaban desalentados, habían otros débiles y habían otros que estaban andando desordenadamente en su vida. Y pregunto, ¿qué iglesia no tiene uno de esos 3 grupos o los 3 grupos? Pablo les da varios consejos de cómo debían ellos esperar la segunda venida de Cristo. Los 2 primeros capítulos son para asuntos personales, afectivos entre el apóstol y ellos, y el capítulo 3 básicamente fue para explicarles por qué decidió enviarles a Timoteo y a Silas para saber de ellos. Los capítulos 4 y 5 son para darles consejos y enseñanzas acerca de la segunda venida de Cristo. Es una carta escatológica. Escatología es la parte de la teología que estudia las cosas que van a suceder en el final de los tiempos. Escatología. Entonces, algo curioso de esta carta es que al final de cada capítulo, al final de cada uno de los 5 capítulos de Primera Tesalonicenses, hay una referencia al regreso de Cristo en gloria. Después lo buscan en casa. Cada vez que, llegando al final, el último versículo casi, hay una referencia a la venida de Cristo. Es interesante y hermoso ver eso en la escritura de la Biblia. Y bueno, esta carta, ese es el contexto de nuestra carta primera de los tesalonicenses. Hay una segunda carta que fue necesario porque los hermanos todavía seguían con dudas. Y en la segunda carta, Pablo abunda más aún en los temas escatológicos de la venida de Cristo. Si quieren estudiar la venida de Cristo, primera y segunda Tesalonicenses en el Nuevo Testamento. Muy buenas las 2 cartas. Ahora vamos a entender nosotros, hermanos, el contexto general de nuestro texto, del texto que apareció en la pantalla. Forma parte del capítulo 3, que es de los 3 capítulos que Pablo habla afectivamente con ellos. Y les explica el motivo por el cual les envió a Timoteo y a Silas, para que ellos supieran. Pablo salió en su segundo viaje misionero de Jerusalén. Viajó, iba viajando con ellos, y entonces cuando le sucedió algo interesante, cuando fue a entrar ahí en la parte de Asia Menor, que vamos a explicar. Y entonces, ¿qué pasa con nuestro texto? El texto como tal es completamente trinitario. En el texto aparece la Trinidad de Dios, las 3 personas de la Trinidad. Y el autor usa 3 verbos muy importantes que son dirigir su camino, crecer y abundar, que los usa juntos, por eso lo vamos a tomar como uno, en amor, y afirmar sus corazones. Son los 3 verbos importantes que vamos a estudiar en esta mañana. El apóstol indica en el texto que esas operaciones que aparecen en esos textos, las hace la Trinidad de Dios. El Padre, el Hijo, y ahí también está el Espíritu Santo. Y eso se lo voy a dejar a los estudiosos de la Escritura, que busquen en esos textos dónde está el Espíritu Santo. Amén. Bueno, al ser un texto trinitario, por excelencia, vemos que en la Escritura, hermanos, en la Escritura hay muchas referencias a la Trinidad de Dios. ¿Por qué hablo esto? Y quiero tocar esto en nuestro mensaje. Porque hay muchos ataques de grupos antitrinitarios en las iglesias hoy día. Nos hemos encontrado muchas referencias a grupos antitrinitarios que están resucitando antiguas herejías del siglo I, herejías cristológicas, que niegan la Trinidad de Dios. Hablan solo Jesús, Dios es un solo Dios y Él actúa de 3 modos diferentes. Eso es modalismo. Y tienen nombres más técnicos que no vamos a entrar ahora. Pero la base de esta falsa doctrina es negar la Trinidad de Dios.
Y en este texto, como vimos, Pablo habla de la Trinidad operando en la iglesia y operando entre los hermanos. En estos tiempos raros que estamos viviendo y difíciles, la iglesia debe enfocarse conforme lo dice la palabra, con su mirada puesta hacia arriba, esperando el regreso de Cristo en gloria. Estamos viviendo tiempos difíciles, ¿verdad? No hace falta que yo lo diga, todos lo sabemos. Y raros, tiempos raros. ¿Y qué hacer? ¿Qué hace la iglesia? ¿Qué debemos hacer como iglesia, como cuerpo de Cristo? ¿Qué nos indica la palabra de Dios que debemos hacer como iglesia? Mirar hacia arriba y seguir lo que nos dice la Biblia acerca del regreso de Cristo. Lo que nos dice Lucas 19:12 en la parábola de las minas, dice en esta porción de la Escritura: cierto hombre de familia noble fue a un país lejano a recibir un reino para sí y después volver. Así empieza la parábola de las minas, que a uno le dio 10, a otro 5 y a otro 2. Pero empieza así, y no hay que ser un doctor en teología para darnos cuenta que ese hombre de familia noble que fue de viaje a un país lejano a recibir un reino para después regresar, ¿quién es? Es Cristo. No hay dudas de que es Cristo. Entonces, con esto queremos decir, hermanos, que la iglesia no es una mujer soltera. La iglesia no es una mujer soltera. La iglesia es una mujer comprometida que está esperando el regreso de su esposo. Amén. Entonces así debemos estar nosotros. Vamos a ver cómo la palabra nos indica cuál debe ser nuestra actitud en este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir. Lo que le dice Pablo a los hermanos de Tesalónica en este texto debe ser nuestra manera de estar esperando al Señor. Por eso este texto el Señor nos llevó a querer compartirlo en esta mañana con ustedes. ¿Qué nos dice este texto? Nuestro primer acercamiento, nuestro primer punto sobre estos textos que vamos a usar de base, el primero que queremos tocar es: nuestro camino es dirigido por Dios. Verso 11. Ahora pues, que el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús nuestro Señor dirijan nuestro camino a vosotros. Pablo quería regresar a la iglesia de Tesalónica. Y miren lo que dice, que nuestro Dios y Padre nuestro y Jesús, Trinidad. Ahí está la mención de las dos personas de la Trinidad. Pablo nos dice que su camino de regreso a ellos debía ser dirigido por Dios. Él sabía lo que le había pasado recientemente al inicio de su segundo viaje misionero. ¿Qué le pasó a Pablo en el inicio de su segundo viaje misionero? Lo que nos pasa a muchos de nosotros cuando estamos buscando para dónde coger, para dónde ir. Y Pablo, Silas y Timoteo salieron de Jerusalén, se adentraron, viajaron hacia el norte y se adentraron para Asia, lo que es el Asia Menor. Y miren lo que dice la Escritura: pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo los impidió de hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, que es otra región de allí, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Y pasando por Misia descendieron a Troas. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba en pie, suplicándole, diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Dice Lucas, que es el que escribe esto: cuando Pablo tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. ¿Qué le pasó a Pablo y a Silas y a Timoteo? Que el Señor les impidió ir a dos regiones diferentes. No quiero que vayan ahí, no quiero que vayan aquí, quiero que vayan a Macedonia. Hermanos, Dios dirige nuestros caminos. Dios dirige el camino de su pueblo. Aquí lo demostró y lo ha demostrado en muchos más. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, no los dejó a la deriva ni a sus criterios, sino que les dio un camino por el cual ir. Los alumbraba de noche con una columna de fuego y de día los guiaba con una columna de nubes. Dios dirigió el camino de los espías a Jericó, para entrar y para salir de Jericó.
sin que le pasara nada. Dios los entró a Jericó y los sacó de Jericó sin que pasara nada. Dios dirigió a Abraham cuando le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. ¿Verdad? Dios dirige a su pueblo. Dios dirigió a Isaac. Esta es la parte de nuestro Netflix. Es una analogía donde hay romance. Dios dirigió a Isaac a encontrarse con Rebeca, con quien se casó. Dios fue el que guió a Isaac a encontrarse con Rebeca. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito con esa familia, con ese encuentro, con esa pareja. Dios dirige a su pueblo. Dios dirigió a José, a María y a Jesús hacia Egipto para huir de la furia de Herodes, que quería matarlo. Dios dirigió hacia Egipto a la familia del Señor. Dios dirigió a Pedro, al apóstol Pedro, a encontrarse con el centurión Cornelio. Propició ese encuentro también. Y hay un libro en la Biblia que trata de cuando uno no sigue el camino que Dios le indica. A ver, ¿qué libro es? Alguien que lo diga, sin miedo. Hay un libro en la Biblia que trata de cuando uno no sigue el camino que Dios le indica. ¿Qué libro? Jonás. Jonás, quiero que vayas a Nínive a predicar. No, Señor, ¿qué va? Nínive. Oh, esa recua de paganos. No, a Nínive yo no voy. Es más, voy a sacar el pasaje. ¿Para dónde va ese barco? Para Tarsis. Me voy en barco ese. Jonás cogió un crucero para Tarsis. ¿Y qué pasó, hermano? Jonás tuvo que ir a Nínive porque Dios quería que fuera a Nínive. Y saben ustedes, hermanos, que a nosotros nos pasa lo mismo. Dios ha guiado y sigue y guiará a su pueblo. ¿Qué está pasando hoy, hermano? ¿Tienes alguna duda de para dónde vas a tomar, para dónde vas a coger? ¿Estás en una encrucijada? Bueno, confía en el Dios que guía a su pueblo. Confía en el Dios que guía a su pueblo. El punto número 2 de nuestro texto es: Dios es quien hace crecer y abundar nuestro amor fraternal mutuo. Versículo 12. Y que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con vosotros. Hermanos, vean que vuelve el apóstol a decir que es la Trinidad, es Dios quien hace esto. ¿Por qué yo enfatizo tanto en que en ese texto Dios es el que hace, que guía nuestro camino y que ahora hace crecer y abundar el amor entre nosotros? Porque estamos viviendo un tiempo en el cual las iglesias son penetradas con mucho humanismo. Yo decido abrir mi corazón, yo me entrego. Yo le doy permiso a Dios. Yo le entrego el control de mi vida a Dios. Disparates. Son disparates. Dios no necesita tu permiso. Dios no necesita que tú le entregues tu corazón. La Escritura me habla de un Dios poderoso que rompe ese orgullo humano que tú tienes. Lo rompe. No, yo no me entregué a Dios. Dios le dio una patada a la puerta de mi corazón y entró. Y me dijo: ven que tú eres mío. Por eso es importante tocar estos temas. Dios es quien hace esas obras grandes en nosotros. Nosotros somos así, hermanos, así. Y Dios no puedo medirlo. Pero hemos reducido a Dios cada vez más, cada vez más. Una vez más, Pablo nos dice que ese amor que debe haber en la iglesia de Cristo no lo producimos nosotros, sino que proviene de Dios. El amor es contado como parte de fruto y fruto del Espíritu. Lo dice Gálatas 5:22. Dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor.
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad y por ahí más. Pero quiero enfatizar que el fruto del Espíritu lo primero que dice es amor. El amor fraternal es recurrente en el epistolario de los apóstoles. Los apóstoles hablaron mucho del amor. ¿Ok? Lo dice Romanos 12:10, sed afectuosos unos con otros en amor fraternal. Primera de Tesalonicenses 4:9, nuestra carta. Mas en cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que nadie les escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios a amarse unos a otros. Hebreos 13:1, permanezca el amor fraternal. Primera de Pedro 1:22, puesto que en la obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas, para con un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y ni hablar del apóstol Juan, que varias veces en sus cartas, ¿qué fue lo que dijo? Hijitos, amaos unos a otros. Entonces el amor está en nosotros. Nuestro texto nos indica que Dios no solo nos da el amor como un don de su gracia, sino que también lo hace crecer y abundar. ¿Qué pasa entonces con el amor en la iglesia de Cristo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el amor? Si Cristo ha derramado su amor en nuestros corazones, eso lo dice Romanos 5:5. ¿Por qué vemos tanta decadencia del amor en la iglesia de Cristo? Yo voy a mencionar un par de razones, aunque hay más. Primero, o el amor de Cristo no ha sido derramado en tu corazón, o estás en el lugar equivocado. Cristo es quien hace brotar el amor en nuestros corazones. Si yo no tengo amor en mi corazón para mis hermanos, algo anda mal. Dios opera el amor en su iglesia y sigue operando el amor en su iglesia. Aquí tiene que haber amor. Lo digo así con toda convicción. Tiene que haber amor. Si no hay amor, aquí hay problema. No estoy hablando de nosotros nada más. Allí tiene que haber amor. Si no hay amor, hay problemas. Y en las otras iglesias, y en la otra, y en la otra, tiene que haber amor, si no hay problemas. Tiene, porque Dios está haciendo brotar el amor en nuestros corazones. Es parte de su ministerio en la iglesia, es lo que Él hace. Y nos confronta, el Evangelio nos confronta. Dice, Primera de Juan 4:20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. La Biblia nos confronta, ¿verdad? Si una iglesia que no muestra su amor mutuo entre los hermanos, es una iglesia que está en problemas. Es una iglesia que está en problemas. Nuestro texto nos indica que ese amor es mutuo entre los hermanos. Tiene que estar entre nosotros. Y también los cercanos y también hacia los lejanos. Dice el texto, unos para con otros y para con todos. Nosotros debemos sentir amor por todas las iglesias de Cristo alrededor del mundo. Pero nuestro primer amor es aquí con nosotros. Pero también debemos amar a todos nuestros hermanos alrededor del mundo que están también alabando al mismo Señor. Primero los locales de la familia de la fe. Pero hay que mostrar nuestro afecto a toda la familia de la iglesia. La iglesia es una familia, lo dice Efesios. Somos una familia. Si no nos comportamos como una familia, hay problemas. Hay problemas. Los problemas hay que solucionarlos, ¿verdad? Y ahora en esta era tecnológica es cuando más herramientas hay para amarnos, ¿verdad? Con esto, mensajes, te llamo, oye, ¿cómo estás? No nada más cuando me hace falta algo. ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Cómo te va? ¿Cómo te mejoraste? ¿Cómo va el asunto tal, más cual? Hermano, tenemos que usar estas cosas para amarnos, vivir como familias. Familia de la iglesia es importante. Una iglesia que no muestra, que no tiene amor, es una iglesia con problemas. Y no es por parte de Dios, es nuestro. Porque ya hemos demostrado bíblicamente que Dios sigue haciendo crecer
su amor entre nosotros. Es su ministerio en la iglesia. Amén. Y llegamos a nuestro tercer punto de hoy y final. Dios es quien afirma nuestros corazones en la santidad. Versículo 13 dice: a fin de que Él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Cuando leemos irreprensibles en santidad, que es el título de nuestro sermón, creo que lo primero que viene a nuestras mentes, vamos a pensar rápido en lo que viene a nuestras mentes, es que debemos andar con una especie de perfección. No pecado, ahí, limpio, puro. ¿Verdad que cuando irreprensibles en santidad, eso nos choca en la mente y decimos, wow, eso es perfección pura? Pero eso no es lo que significa este término, porque eso es imposible. Es imposible. Para comprender esto, primero hay que comprender qué cosa es la santificación a la cual hemos sido llamados por Dios. Dice Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos escogió para que fuésemos santos. El término santo, santificación, es ser apartado. Como cuando uno coge un hijo nuestro y dice, yo quiero apartarte, quiero consagrarte para que tú estudies medicina. Bueno, es una idea parecida. La santificación es una consagración, es apartarnos para algo. Dios nos santificó. Dice Judas 24 y 25, porque Judas tiene un solo capítulo. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con alegría, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Dice que Él nos guarda sin caída. ¿Dónde quiero llegar con esto, hermanos? Que nosotros, en cuanto a la santificación a la cual hemos sido llamados, no tenemos ningún problema. Somos irreprensibles. ¿Saben ustedes por qué? Porque nosotros estamos cubiertos por la santidad de Cristo. Ahí no hay nada. Cuando nosotros estemos delante de Dios, la santidad de Cristo nos cubre. Entonces nosotros estamos irreprensibles en santidad. No hay problema para presentarnos delante del tribunal de Cristo. Estamos cubiertos por su santidad. ¿De qué entonces me habla este texto de Pablo a los tesalonicenses, que dice, y que Dios afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad? ¿A qué se refiere Pablo con esto? Si ya tenemos una santificación a prueba de balas, porque nos cubre la santidad de Cristo, vamos a buscar auxilio en la Escritura, que es de donde viene toda nuestra doctrina. Y quien viene en nuestro auxilio es el apóstol Pedro, que tuvo su discusión con Pablo, porque Pablo y Pedro eran tremendos, tenían temperamentos distintos, pero se amaban entrañablemente, ¿verdad? Y dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu. ¿Para qué cosa? Por la obra santificadora del Espíritu. ¿Para qué cosa? Para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Pedro nos dice qué cosa es ser irreprensibles en santidad. Ahí está nuestro texto, hermanos. Ser irreprensibles en santidad tiene que ver estrechamente con la obediencia. Con nuestra obediencia. Pero no para ser santos, sino porque somos santos. ¿Se entendió? Irreprensibles en santidad tiene que ver con nuestra obediencia, pero no para ser santos, sino porque somos santos. La iglesia debe esperar al Señor con obediencia a lo que Él dejó escrito. La iglesia debe esperar al Señor siendo fieles a las instrucciones y mandamientos y exhortaciones que Él dejó escritas. Delante del tribunal de Dios nosotros no vamos a tener problemas con la santidad, porque hemos sido revestidos con la santidad de Cristo. Pero nuestro problema delante del tribunal de Cristo es cuando nosotros miremos a los ojos de nuestro Señor
y nos demos cuenta cuántas veces le desobedecimos. Ese es nuestro problema. Irreprensibles en santidad es irreprensibles en obediencia, que tenemos que buscar esa obediencia a lo que Él nos dejó escrito. Hay un problema de concepto cuando escuchamos nosotros la palabra evangelio, ¿verdad? Cuando cualquiera dice, no, porque voy a predicar el evangelio, o escuchan la palabra evangelio, siempre nos vamos y interpretamos que evangelio es para los perdidos, para la gente que no tiene a Cristo. Pero no es así. El evangelio es para la iglesia también. El evangelio es todo. Si el evangelio solamente es para los perdidos, para nosotros, ¿qué cosa entonces? ¿Qué cosa es? No, es el evangelio también. Esto es el evangelio. Son las buenas nuevas de lo que Dios ha hecho por su iglesia, por el hombre. Y lo necesitamos como iglesia. No está mal esa parte de ver el evangelio como para los perdidos. No está mal, pero no está del todo bien. El evangelio no es solo para la gran comisión, para los perdidos. El evangelio también es para la iglesia. La iglesia necesita el evangelio de Cristo todos los días. Y la iglesia necesita ser desafiada y confrontada con el evangelio de Cristo. Irreprensibles en santidad es no apartarnos de nuestra constitución. Como se habla de la constitución ahora. Esta es nuestra constitución, hermano. Y la iglesia de Cristo no puede apartarse de su constitución. Eso es ser irreprensibles en santidad, que es la Biblia. Dios está afirmando nuestros corazones, según el texto. Dice, para que Dios afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad. Ya que por los ataques de diferentes ideologías, nuestros corazones tienden a veces a dudar y a deslizarse. Escucho decir a veces a los creyentes, lo he escuchado varias veces, no, nuestro corazón es engañoso y perverso, pues lo dice Jeremías 17:9. Pero saben ustedes una cosa, hermano, eso no aplica para nosotros. Está mal usado ese texto. No. Jeremías 17:9, el contexto, Jeremías está hablando de un hombre que confía en el hombre, en las fuerzas humanas, y un hombre que confía en Dios. Y en ese contexto es que Jeremías habla eso. Mi corazón no es engañoso y perverso. ¿Saben ustedes por qué? Porque en mi corazón habita el fiel y verdadero, el alto y sublime, el Altísimo. Entonces, mi corazón no es engañoso y perverso. Dejó de serlo cuando Cristo vino a mi corazón, ¿verdad? ¿Me siguen ahí? No, nuestro corazón es engañoso y perverso porque ese es el hombre en su pecado. Pero los cristianos no podemos pensar así. No, a mi corazón vino el fiel y verdadero. Amén. Entonces, el texto que dice viene a afirmar nuestros corazones. Vean el verbo, a afirmar nuestros corazones. ¿Y por qué? Porque nosotros podemos dudar. Claro, nuestro corazón puede deslizarse a la duda y a la desconfianza, y por eso necesitamos ser afirmados en nuestra constitución. No evaluamos la Biblia por las ideas del mundo, sino que es al revés. Revisamos el mundo por la palabra de Dios. Si lo que me está mostrando el mundo va en contra de nuestra constitución, pues no puedo estar de acuerdo con esa idea. No puedo estar de acuerdo con esa idea. Dios nos proveyó de lo necesario para ser irreprensibles en santidad. Sí, Dios nos proveyó lo necesario para ser irreprensibles en santidad. ¿Por qué? Porque nos dejó sus instrucciones por escrito. Están aquí, ¿verdad? Pero debemos conocer nuestra constitución. ¿Qué estás haciendo para conocer nuestra constitución? ¿Saben ustedes lo que más se habla hoy día? Haz un plan para votar, ¿verdad? Estamos en elecciones. Haz un plan para votar. Pregunto yo, ¿has hecho un plan para estudiar la Biblia? ¿Tengo un plan para estudiar lo que mi maestro me dejó escrito? Estamos esperando a nuestro esposo, que la iglesia es una novia que está esperando a su esposo que regrese. Yo necesito estudiar lo que Él me dejó escrito. Si amamos a nuestro Señor, nos debe interesar mucho lo que Él nos dejó escrito. Por lo tanto, irreprensibles en santidad, hermanos, quiero que quede en nuestras mentes, es ser obedientes a lo que Dios nos ha dicho en su palabra y actuar conforme eso mismo. No podemos tener un doble discurso, decir una cosa, no existe eso. Irreprensibles en santidad, somos llamados a eso también.
Iglesia, hemos sido confrontados con el Evangelio. Los días son malos y difíciles, pero debemos mirar hacia arriba, enfocados en Dios, que dirige a su pueblo, dirige el camino de Dios. Aún todavía nos hace crecer y abundar en amor. Hermanos, tiene que haber amor. No digo que debe haber amor. Lo estoy siendo enfático. Tiene que haber amor. Aquí tiene que haber amor. Si no lo hay, hay problema. Y también Dios afirma nuestros corazones para que podamos ser irreprensibles en santidad y en obediencia a su palabra. Y si hay alguien en esta mañana aquí entre nosotros que esté sin Cristo, eso es para la iglesia lo que dije, pero ahora voy a hablar para alguien que esté entre nosotros, que esté sin Cristo en su corazón. No importa que estés en la iglesia 25 años, puede ser que no tengas a Cristo en tu corazón. Venir a la iglesia no te hace cristiano. Te digo una cosa, tienes una realidad que enfrentar muy fuerte. Dios anunció que su Hijo nacería y nació. Dios anunció que su Hijo moriría en una cruz y murió. Dios anunció que su Hijo resucitaría el tercer día después de ser muerto y resucitó. Y Dios también anunció que su Hijo viene otra vez a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Saben ustedes que somos culpables? Todos somos culpables. ¿De qué? De ser pecadores y de afrentar a un Dios santo y perfecto. Somos culpables. Quizás en esta vida muramos y nunca estemos en un tribunal por algún delito que hayamos cometido. Amén. Yo no quiero estar en ningún tribunal por haber robado ni por haber hecho nada. Pero ¿sabes qué? Dice la Escritura que todos nosotros un día estaremos delante de un tribunal. Y saben ustedes que ese día los que tenemos a Cristo nos van a absolver, nos van a decir: ustedes pónganse para acá, porque ustedes están cubiertos por su Señor y Salvador, que ocupó su lugar. Pero ustedes de acá, ¿dónde está su representante? ¿Dónde está quien los va a representar a ustedes? ¿Tienen alguna forma de justificar sus delitos y pecados? ¿Qué le vas a decir ese día? Hay solución. Cristo es la única solución. Por eso, mi amigo que estás aquí, o alguna persona que no tiene a Cristo en su corazón, Cristo es la única solución. El Evangelio es la única solución en este mundo lleno de caos y de expectativas. Es el Evangelio. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Continuar mirando hacia arriba, confiando en que somos guiados por Dios, en que nuestro amor proviene de Dios y vivir en amor, y también que debemos ser irreprensibles en santidad, en obediencia a lo que Él nos dejó. Amén. Quiero terminar con una frase, con una serie de ideas que recogen todo lo que hemos hablado. Va a aparecer aquí en la pantalla. Yo soy el Dios que aún escucha. Quiero que eso quede en sus mentes y se lo lleven a sus casas. Yo soy el Dios que aún escucha. El Dios que todavía contesta. El Dios que sana. El Dios que aún perdona. El Dios que todavía guía. El Dios que dirige. El Dios que protege. El Dios que te ama. Yo soy tu Dios, tu Salvador. Dios le bendiga, hermanos.